Buenas tardes, soy la cadete de primer año Alejandra Conde Martínez, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería, y en esta ocasión les voy a presentar el aparato urinario, proyecto de la materia de Fisiología Humana, a cargo del médico cirujano maestro en Ciencias con especialidad en Farmacología, Said Fernández Hernández. Comenzando por las generalidades, podemos ver que el aparato urinario está conformado por dos riñones, por dos uréteres, por una vejiga y una uretra. Podemos notar que tenemos un riñón un poco más elevado que el otro. En este caso es el riñón izquierdo, está un poco más elevado porque del lado derecho se encuentra lo que es el hígado, entonces hace que el riñón derecho se desplace un poco más hacia abajo. Los riñones están irrigados por la arteria renal, que son arterias que vienen de la aorta abdominal. Y tenemos el retorno venoso, que proviene de las venas renales que drenan en la vena cava inferior. Tenemos las funciones de los riñones. Aquí podemos ver que regulan el volumen y la composición de la sangre, la presión arterial, su pH, regulan el nivel de glucemia, es decir, el nivel de glucosa presente en la sangre, regulan las hormonas, que en este caso las que se producen como tal en el riñón son dos, que es el calcitrol y la eritropoyetina. Excretan desechos en la orina. Ahora vamos con las funciones de los uréteres. La función de los uréteres es transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga. La vejiga almacena la orina y posterior la excreta a través de la uretra. La uretra, pues, es el último órgano para que pueda llevarse a cabo la excreción de este líquido del cuerpo. Ahora vamos a ver la anatomía externa del riñón. Los riñones miden aproximadamente 10 a 12 centímetros de largo por 5 a 7 centímetros de ancho y tienen 3 centímetros de espesor. Esto es aproximadamente lo de una barra de jabón sote aproximadamente. Pesan entre 135 a 150 gramos en un adulto promedio. Tenemos aquí lo que es el hilio renal, del cual emergen los uréteres, en este caso el uréter, junto con una arteria, una vena, y no se alcanza a percibir, pero también salen los vasos linfáticos y los nervios. Los riñones se dividen en 5 segmentos. Como podemos ver en esta parte, el color amarillo son los segmentos superiores, los verdes son los segmentos anterior superior, los de color azul es el anterior inferior, los de color lila son los inferiores, y en la cara posterior del riñón podemos apreciar un segmento posterior, que es este color, el color rosa. Los riñones se encuentran protegidos por 3 capas. Una es la fascia renal, la otra es la cápsula adiposa y la cápsula renal. Estas capas impiden que los riñones sufran algún daño y los mantienen en su lugar y, claro, mantienen la forma del mismo. El riñón también tiene o cuenta con una glándula en la parte superior. Esta glándula recibe el nombre de glándula suprarrenal. Aunque se encuentra unido al riñón, no es parte del sistema urinario, es parte del sistema endocrino, que se verá en otra ocasión. Ahora comenzaremos a ver un poco sobre la anatomía interna del riñón. Podemos ver aquí la hendidura de la cual ya hablamos, que es el hilio renal, y en la parte interior de este riñón vamos a encontrar dos áreas distintas. La primera área, que es la más superficial, la que vemos en color rojo claro, es la corteza del riñón. Profundo a esto vamos a encontrar otras secciones que son de color rojo oscuro, y estas se denominan médula renal. La médula renal está compuesta por entre 8 a 18 pirámides aproximadamente, que son estas que tienen forma cónica. Tenemos también de 8 a 18, por lo tanto tenemos de 8 a 18 cálices menores que se encuentran en esta parte, que desembocan de las papilas renales, como aquí podemos verlo.
Estos a su vez desembocan en los cálices mayores, tenemos de 2 a 3 aproximadamente, que se encuentran en esta parte, y desembocan en la pelvis renal, que se encuentra aquí. Podemos apreciar en esta imagen, como ya vimos, la corteza renal en color rojo claro, podemos observar la médula renal en color rojo oscuro. Vemos que el hígado está irrigado por venas y arterias que provienen de la arteria renal y salen a la vena renal. Esto, un segmento de una pirámide, junto con lo que le corresponde a corteza, se va a llamar como, o recibe el nombre del lóbulo renal. Más tarde vamos a ver el proceso de cómo se forma la orina. Mientras tanto, bastémonos con saber que las vías de drenaje de la orina comienzan con el conducto colector, pasan al cáliz menor, luego al cáliz mayor, a la pelvis renal, y esta conduce al uréter, que se conecta con la vejiga. Ahora vamos a comenzar a hablar acerca de la nefrona. La nefrona es la unidad anatomofuncional del riñón. Está conformada por un corpúsculo renal y túbulos renales. En el caso del corpúsculo renal, este se conforma por el glomérulo o red capilar, y como podemos ver aquí en la imagen, es todo este enramado de arterias. Y también tenemos a la cápsula glomerular o cápsula de Bowman, que es esta parte o esta región amarilla que lo recubre. Tenemos a los túbulos proximales, tenemos el asa de Henle y tenemos los túbulos distales. No solo tenemos nefronas en la parte cortical del riñón, como podemos verlo aquí, también existen las nefronas yuxtamedulares, que se encuentran a los costados de las nefronas de la corteza, pero más abajo. Tenemos aquí a una nefrona de la corteza renal, es decir, es una nefrona cortical. Ya hablamos de las partes, tiene un túbulo contorneado proximal, uno distal, tiene un asa de Henle Henle por la persona que lo descubrió. El asa de Henle simula como el asa o la agarradera de una bolsa, y como podemos ver tiene una parte más gruesa que la otra. Ahora vamos a ver un poco acerca de la formación de la orina. Para empezar, ¿qué es la orina? Pues la orina es un líquido de color amarillento, como podemos ver en la imagen. Es un amarillo ámbar normalmente. Está formada por agua, por urea, ácido úrico, creatinina, pigmentos biliares y sales minerales. Se origina como un ultrafiltrado del plasma a nivel glomerular. Ya explicamos en qué parte de la nefrona queda el glomérulo. Ahí es donde comienza la formación de la orina. A partir de ese momento podemos decir que se está formando. Podemos verlo aquí también. La filtración se da en el glomérulo al nivel del túbulo renal. Pasa a los capilares peritubulares, donde se da la reabsorción, y ligada a esta se da la secreción. Al final podemos ver la excreción, que es el resultado final de la orina. Entonces las funciones de una nefrona es la filtración glomerular, la reabsorción y la secreción tubular, con el fin de producir orina. Vamos a hablar de la primera fase en la producción de la orina, que es la filtración glomerular. Ya vimos que esta filtración se da a nivel del glomérulo. Como podemos ver, esta es la membrana del glomérulo y tiene poros. Estos poros son lo suficientemente pequeños como para evitar que pasen células sanguíneas o proteínas. Primero, no deja pasar células sanguíneas porque de lo contrario, pues ahora sí que nuestra orina saldría de color rojo, indicaría que tenemos un problema a nivel glomerular. No es algo favorable que las células sanguíneas pasen. Tampoco pasan proteínas plasmáticas. Vamos a recordar que las proteínas son cadenas largas de aminoácidos, por lo tanto tienen un gran peso molecular, lo que impide que pasen por estos poros. La membrana deja pasar libremente el agua y los solutos pequeños.
Sabemos que todo lo que sí pasa a través de esa membrana, pues pasa a la cápsula de Bowman y pues mediante la reabsorción, que es la que sigue, se recuperan pues la mayoría de las sustancias necesarias como la glucosa, los aminoácidos, mientras que los desechos pues continúan, pueden ser iones, pueden ser otras sustancias que permanecen pues ahora sí que en el filtrado y luego son excretados a la orina. Vemos que casi el 99% del filtrado es reabsorbido en los túbulos renales, que es lo que vamos a ver a continuación. Antes de pasar a ver qué es la secreción, pues vamos a ver un poco de manera general qué es la secreción tubular. Dice aquí que la secreción tubular es el transporte de sustancias desde los capilares peritubulares hacia los túbulos renales. Los capilares peritubulares, como ya vimos, es una capa de endotelio que está altamente fenestrada, o sea que tiene varios poritos, lo que permite el paso de las sustancias a través de su endotelio. Tenemos dos tipos de células presentes en la secreción tubular. Tenemos las células principales que reabsorben sodio y secretan potasio. Y también tenemos a las células intercalares que regulan el equilibrio de ácido-base. Es decir, ellas pueden secretar protones cuando el medio interno se torna ácido o bien el bicarbonato cuando, cuando el medio se torna muy alcalino, porque de lo contrario tendríamos o una acidosis o una alcalosis. Entonces el fin de la homeostasis es mantener un equilibrio. Aquí podemos ver una tabla resumida de los productos que se reabsorben, de los solutos, de dónde se reabsorbe el agua, dónde se secretan sustancias y pues aquí está cada parte de lo que es la nefrona. Podemos ver algo interesante que es en el asa de Henle, en la parte delgada y en la parte gruesa no hay secreciones y el asa de Henle en la parte gruesa y el túbulo contorneado distal una sección son impermeables. ¿Qué es impermeable? Que ya no va a absorber ni dejar pasar más agua. Al contrario, eso va a seguir ocurriendo en todo lo que es el trayecto de la nefrona hasta que llegue a los uréteres. Ahora vamos a ver lo que son los uréteres. Los uréteres transportan la orina de los riñones, la orina producida, la llevan a la vejiga. Podemos ver que uno notoriamente es más grande que el otro y eso ya habíamos comentado que es porque el riñón derecho está ligeramente más abajo que el riñón izquierdo. Esto se debe, pues ya habíamos mencionado, a la posición del hígado. Los uréteres miden aproximadamente 3 a 4 milímetros de diámetro y tienen una longitud de 25 a 30 aproximadamente. Es epitelio transicional. ¿Qué quiere decir esto? Que puede cambiar de forma de acuerdo a la necesidad que tenga en ese momento. Si la orina se acumula o si se mantiene ahora sí que detenida, puede llegar a desarrollarse una infección en el riñón y en las vías urinarias. Una vez que la orina pasa a través de los uréteres, se aloja en la vejiga. La vejiga se encuentra sobre la pelvis y se sostiene mediante ligamentos unidos a los huesos pélvicos y a otros órganos. Podemos ver que la vejiga es un órgano muscular, es músculo liso, porque no es que nosotros controlemos cuánto, cuánta orina podemos contener en un volumen, ya sea chiquito o sea grande. No podemos decidir si nuestra vejiga se hace grande o chiquita. Es algo que regula el sistema nervioso autónomo. Y bueno, la vejiga tiene forma de globo y su función, como ya habíamos mencionado, es la de almacenar la orina. Aquí podemos ver una imagen de la vejiga. Vemos que esta forma un triángulo y se llama triángulo vesical, que se forma entre la entrada de ambos uréteres y la salida o el orificio uretral interno, que se encuentra en esta posición. Aquí están los dos uréteres y el orificio uretral. Este es el trígono que forma, trígono vesical.
La vejiga adulta en promedio puede llenarse con medio litro o lo que es equivalente aproximadamente a 2 tazas de agua. Vamos a ver un poco más acerca de la uretra. Vamos a ver que para empezar, la uretra lleva la orina de la vejiga, o sea, de aquí, le lleva al exterior del cuerpo, es decir, pasa por aquí. Tenemos un esfínter muscular que podemos controlar, por lo tanto podemos controlar pues la micción. Nosotros decidimos realmente cuando queremos orinar y eso es la ventaja que nos da ahora sí que este esfínter. Tenemos que la uretra en el hombre mide entre 14 a 20 centímetros. Es distinto a la de la mujer, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta es la diferencia que podemos ver claramente en la uretra. Podemos ver que como ya mencionamos, la uretra masculina es más, en este caso, más larga que la uretra femenina. Tenemos los esfínteres internos y el esfínter externo. Es importante mencionar que entre ambos esfínteres hay una capa de moco. Este moco sirve como protección, como ya hemos visto muchas veces. Impide y funciona como una barrera contra las bacterias y otros agentes patógenos. Ahora, el cerebro le ordena a los músculos de la vejiga, todo lo que es la vejiga, que se contraiga para que los esfínteres se relajen y la orina pueda salir pues de manera adecuada por la uretra. De esta manera se produce la micción. Tenemos también una diferencia entre el aparato eh, genitourinario de entre masculino y femenino, que es la próstata. La próstata solamente se encuentra en el hombre. Ahora, ¿qué podemos decir del aparato genitourinario de la mujer? Pues bueno, en las mujeres la uretra, como ya vimos anteriormente, es más estrecha, es más pequeña a comparación de la del hombre y mide 4 centímetros aproximados de longitud. Es por mucho muy pequeña a comparación con la de un hombre. Aquí podemos observar, esta es la vejiga, podemos observar que tiene el músculo. Todo esto es lo que se llena de orina, pasa a través de la uretra y en este punto es el meato urinario, que es la salida de la orina. Ahora vamos a ver acerca del aparato genitourinario del hombre. Para empezar, la uretra lleva la orina de la vejiga al exterior del cuerpo, ya lo vimos. Tenemos el esfínter externo, que es de músculo esquelético y nos permite tener control sobre la micción. Aquí podemos ver la vejiga masculina y esto que vemos aquí es la uretra. La uretra tiene su extensión hasta la salida del meato o del orificio uretral. La uretra en general, el aparato del hombre lleva la orina de la vejiga al exterior del cuerpo. En el hombre, la uretra masculina, es decir, tiene doble función. La primera es que es una vía para orinar. Como ya vimos, aquí está la vejiga y la orina pasa a través de todo lo que va a ser el meato u orificio uretral. También tiene la función como de expulsión del semen. Aquí podemos ver que se va a unir a la próstata. Tenemos aquí la uretra prostática, que es una sección de la uretra masculina. Posterior a esto tenemos la uretra membranosa y la más larga, que es la uretra esponjosa. Como ve, abarca todo lo que es el pene. Ahora, ¿qué nos dice el color de la orina, pues, de nuestra salud? Ya vimos que la nefrona es la encargada de producir la orina. A partir de que inicia la filtración, también damos por iniciado el proceso de la orina. La orina puede tener distintos colores. Tenemos aquí una variedad, desde sin color hasta espumos. Cuando sale sin color o lo que es mejor dicho transparente, es cuando tomamos
mucho líquido, podemos llegar a tomar muchos diuréticos o simplemente con tomar mucha agua. Aumentamos el volumen sanguíneo, pero no permitimos que se lleve una filtración de manera adecuada. Entonces todo lo que entra de líquidos sale. Por eso sale de color transparente. Tenemos el tono naranja o el tono café que pueden significar algún problema a nivel renal. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa persona está reteniendo muchos desechos en su orina y por lo tanto de ahí la coloración naranja o café, que puede indicarnos que esa persona puede llegar a tener o tiene un problema a nivel renal. El color adecuado de la orina es el color amarillo, entre ámbar y amarillo claro. Las demás variantes como una orina espumosa o una de color azul a verde pueden indicar algún problema que tiene que ver con bacterias. Es una enfermedad bacteriana infecciosa y por ello la espuma a veces puede llegar a ser por las levaduras que fermentan dentro de todo lo que es el tracto urinario, lo cual es un problema. Y bueno, como tema final, o comentario final, podemos ver que los trastornos comunes relacionados con la edad, pues realmente son infecciones urinarias, que como ya vimos, se refleja muchas veces en el color de la orina. También podemos encontrar la retención o la incontinencia urinaria y también los cálculos renales. Y bueno, hasta aquí concluye el tema y eso fue todo.